Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es viernes 11 de febrero de 2022 y hoy voy a iniciar una nueva serie de episodios en este podcast de investigación sobre sistemas operativos y arquitecturas de computación de alto rendimiento. ¿Por qué? Bueno, todo viene que nuestro grupo de investigación, que se llama Bioinformática Estructural y Computación de Alto Rendimiento, pues nosotros nos dedicamos, como ya he contado en muchos episodios previos y como ya probablemente conoceréis, pero para los que no lo sepáis y que seáis nuevos, nos dedicamos al desarrollo de metodologías computacionales o software, si lo quieres llamar así, para aplicarlo a problemas que se engloban dentro de la bioinformática estructural, siendo uno de ellos quizás el más representativo, pero no el único que trabajamos, el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos, tales como sean los fármacos. Entonces, todos estos problemas, el poder desarrollar este software y el poder ejecutarlo requiere unas grandes necesidades de cómputo y normalmente tenemos que externalizar o llevar a cabo toda esta serie de cálculos en arquitecturas no convencionales, o dicho de una manera más llana, no lo podemos hacer en nuestros ordenadores debido a toda la gran cantidad de cálculos. Procesar 1 millón de compuestos químicos, por ejemplo, no lo puedes hacer normalmente a día de hoy. Bueno, se puede hacer con cierta letra pequeña, pero eso lo veremos en otro episodio. Pero normalmente externalizamos esos cálculos o los realizamos en lo que se suele llamar un supercomputador, un clúster de cómputo, etcétera. En otros episodios previos del podcast ya hemos hablado sobre supercomputadores, os pondré alguno de esos episodios en las notas del programa, y también sobre arquitecturas no convencionales de cómputo, también os pondré algún enlace. Pero bueno, en lo que me quiero centrar hoy, que os voy a comentar muy brevemente porque también es viernes y no me quiero extender muchísimo, es en cómo accedemos nosotros remotamente a esos clústeres de cómputo, a esos supercomputadores. Bueno, normalmente existe una tradición en la computación científica desde hace muchísimo tiempo del acceso a esas máquinas mediante conexiones remotas y mediante el sistema operativo Unix o Linux. Entonces hoy voy a hablar un poco de eso en esta serie de episodios. Para los que no lo sepan, ¿qué es el sistema operativo Unix o Linux? No me voy a meter tampoco en ver aquí las diferencias entre Unix y Linux. Me voy a referir de manera indistinta a partir de ahora a Linux y por qué es importante en el campo de la computación científica, ¿vale? Bien, las principales razones vienen de hace varias décadas, porque los primeros supercomputadores donde se realizaban todos los costosos cálculos necesarios para las simulaciones, pues corrían sistemas operativos Unix, ahora en día de hoy Linux, etcétera. ¿Y por qué lo hacían? Bien, porque se necesitaba de un sistema operativo. El sistema operativo es, dicho de manera muy llana, el software que necesita una máquina, el software que necesita un ordenador para poder funcionar. Y en aquella época se diseñó este sistema operativo para poder permitir lo siguiente. Primero, los supercomputadores de aquel entonces, estamos hablando de los años 70, finales de los años 70, los recursos que tenían eran muy limitados, aunque por otra parte los investigadores que habían en aquella época pues
realizaban unas simulaciones mucho más simples que las que se realizan a día de hoy y necesitaban menos requerimientos. Pero en cualquier caso era necesario que a la máquina pudieran acceder primero varios usuarios al mismo tiempo. Varios usuarios al mismo tiempo. Y segundo, que la máquina, el clúster, el supercomputador, llámalo como quieras, pudiera realizar o ejecutar varios procesos o, si quieres, varios cálculos al mismo tiempo. Entonces, en resumen, varios usuarios al mismo tiempo, varios cálculos al mismo tiempo. Y esto era un reto tecnológico en aquella época y de hecho también lo sigue siendo a día de hoy, aunque gran parte de los problemas o digamos algunos de ellos pues se han solucionado. Entonces, a razón de estos problemas se diseñó el sistema operativo Unix y el esqueleto principal de este sistema operativo es el que se mantiene a día de hoy para hacer funcionar muchos de estos supercomputadores mediante el sistema operativo Linux. Entonces, ¿en qué consiste este sistema operativo? No me voy a meter en detalle a comentarlo, pero una diferencia muy importante es que este sistema arrastra desde los años 70 mucha de la infraestructura tecnológica de aquella época para bien. Yo creo que para bien, porque está muy bien diseñado, yo creo. Es una opinión personal, obviamente, no la voy a demostrar ahora mismo, pero me la podéis refutar como queráis. Seguro que se puede hacer de mejor manera, pero esa estructura sigue predominando a día de hoy, también obviamente por temas de compatibilidad. Aunque surgiera otro sistema operativo muchísimo más eficiente a día de hoy, tendremos un problema de compatibilidad y bueno, no se sabe lo que puede pasar ahí. Quizás habría que hacer un cambio y siempre hay resistencia al cambio. ¿Vale? No sé si conocéis que, por ejemplo, la infraestructura informática de muchos bancos a día de hoy todavía funciona en COBOL, que es un lenguaje muy arcaico, creo que es de los años 60 o 70, por temas de compatibilidad y porque es muy difícil cambiar de golpe un sistema. Pero bueno, vámonos al sistema operativo Unix Linux. Una de las principales características es que para lo que nos concierne aquí, que es acceder a un supercomputador, enviar cálculos a un sistema a un supercomputador y luego traernos de vuelta todos esos cálculos, todos estos procesos se realizan normalmente, aunque no es la única manera, pero se realizan normalmente mediante línea de comandos. ¿Qué es la línea de comandos para quienes no lo conozcan? Pues es la famosa pantalla negra, esa pantalla fea que algunos dicen, que algunos no conocen para bien o para mal. Pues es una pantalla en vuestro ordenador, muchas veces viene con un icono que se llama terminal, que está muy escondido, que la gente no lo suele utilizar. Pues esa ventanica la abrimos y ahí nos ponemos a escribir comandos u órdenes para hacer cosas. Normalmente lo trae de serie. Si tu ordenador ya está ejecutando una distribución de Linux, entonces ya probablemente, yo creo que casi seguro has oído ya hablar de lo que es una terminal y de lo que es esa ventana negra. Entonces eso no debería ser algo desconocido para ti. Si tienes un Mac diferente, esa terminal está un poco escondida en la lista de aplicaciones del sistema. Te puedes ir ahí y verás cómo la encuentras. Y si tienes Windows, pues normalmente pues no te va a venir. Vas a tener que instalar algún programa para poder tener acceso a todas estas funcionalidades. Entonces, lo que necesitas ahí es poder acceder, y ese acceso se realiza mediante ciertas herramientas que son, por ejemplo, hay un programa para Windows que se llama Mova Xterm. Os puedo poner el enlace en las notas del programa y que te permite conectarte remotamente a un servidor Linux Unix. Entonces, pero como comentábamos, las razones eran porque es un sistema en línea de comandos. En los años 70 los interfaces gráficos estaban muy poco desarrollados y además suponían una carga para poder ejecutar estos sistemas operativos. Entonces lo más cómodo y de manera remota era permitir ese acceso mediante línea de
pues de comandos. Entonces, bueno, ya sabemos que existe una línea de comandos, una cosa que se llama línea de comandos, que es lo que te permite acceder al supercomputador. Bueno, pues para no hacerlo demasiado largo, y como os he comentado que esto va a ser una serie, entonces termino aquí el episodio número 1 de la serie sobre sistemas operativos y supercomputación, y seguimos el próximo día. Espero que os resulte interesante y que tengáis un buen fin de semana y un magnífico viernes. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast, y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho. Y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.